Tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Ruiz, soy ortodoncista, speaker de Akinpech. El día de hoy vamos a dirigir esta plática acerca de los mini implantes en ortodoncia. Sabemos que por terminología asociada, o si se quiere decir como acepciones diferentes que han adoptado estos dispositivos, pues se les ha nombrado de diferentes formas a través de los años. Se les ha descrito como anclaje o dispositivos de anclaje esquelético, mini implantes en ortodoncia, dispositivos de anclaje temporario, que serían los TATs, ortoimplantes, microimplantes o microtornillos y dispositivos de anclaje absoluto. Creo que yo hoy en día los términos que más se asocian son mini implantes y dispositivos de anclaje temporario. Sin embargo, cualquiera que ustedes empleen es un término aceptado. Una parte esencial cuando nosotros trabajamos con el uso de los mini implantes es que ha venido a cambiar la forma de pensar del ortodoncista, porque si bien en un principio el objetivo era cómo podíamos controlar las fuerzas que aplicábamos a los dientes y cómo podíamos controlar las fuerzas de reacción, es decir, cómo podíamos, porque el principal objetivo que en un principio se buscaba en ellos era cómo controlar el anclaje, cómo controlar esas fuerzas de reacción que no eran nada favorables en los tratamientos de ortodoncia. Es decir, cómo podíamos trabajar eliminando esa tercera ley de Newton. Sin embargo, esto ha venido a revolucionar porque si bien podemos controlar muy bien las fuerzas de reacción, ha venido a cambiar la forma de pensar de los clínicos porque hoy podemos hacer a través del uso de estos dispositivos que las fuerzas puedan pasar a través de los centros de resistencia de los dientes, aplicarlas distante de los centros de resistencia de los dientes, con lo cual podemos generar movimientos que sean en masa o movimientos donde se generen momentos de fuerza y se produzcan rotaciones de los dientes. Es decir, ha venido a abrir un abanico de oportunidades clínicas muy importantes para el ortodoncista y creo que estos dispositivos han revolucionado en ese sentido los conceptos de mecánica en ortodoncia. Eh, Tomando en cuenta que en un principio se pensaba que servían para anular las fuerzas de reacción, eh, se describió que estos dispositivos podían favorecer un anclaje directo y un anclaje indirecto. Hoy sabemos que podemos trabajar indistintamente con el uso de los tornillos, es decir, podemos aplicar un anclaje directo cuando aplicamos las fuerzas directamente sobre el mini implante, o bien cuando aplicamos las fuerzas a los dientes, pero el mini implante sirve de apoyo para soportar la fuerza aplicada a estos dientes. Entonces, bueno, será elección del clínico como mejor se puedan aplicar estas fuerzas. Eh, por tal motivo, cuando evaluamos la parte mecánica, eh, sabemos que las fuerzas que pasan por el centro de resistencia van a causar translación y aquellas fuerzas que pasan por fuera del centro de resistencia causan rotación. Eh, Hace unos minutos mencionaba que la localización del implante va a ser muy importante y va a ser determinado de acuerdo a la mecánica que nosotros queremos emplear, de acuerdo a las características que el paciente tenga y a la necesidad del movimiento por implementar. Entonces creo que esto hable un abanico de oportunidades muy grande, un abanico donde como clínicos vamos a poder aplicar y realizar movimientos que en un principio con una ortodoncia eh, tradicional no era posible. No significa que la ortodoncia tradicional sea mala, simplemente que esto ha venido a simplificar todos los procedimientos que hacemos y a hacernos la vida más sencilla porque podemos trabajar con unos conceptos mecánicos diferentes. De tal manera que tomando en cuenta que el uso de los mini implantes o los dispositivos de anclaje temporario, pues van a hacer que la clínica, que los procedimientos se puedan dar con movimientos biomecánicos que sean mucho más eficientes,
teniendo un muy buen control del anclaje, es decir, el control de las fuerzas de reacción cuando esto queremos que no suceda. Y además de todo, pues algo que también es importante mencionar es que son dispositivos que van a estar durante un tiempo específico en boca. Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Pues no son fáciles de colocar, tienen un bajo costo. El término del bajo costo, o cuando hablamos de lo de bajo costo, pudiera actualmente, pues por la inflación que estamos viviendo, por el deslizamiento que ha tenido el dólar frente al peso, probablemente hoy ya no pudiera ser. Sin embargo, siguen ofreciendo con respecto al costo-beneficio, sigue siendo pues atractivo y se podría considerar que todavía son de bajo costo y también van a tener un diseño favorable para el tratamiento de ortodoncia. Hoy los mini tornillos que se encuentran disponibles de las diferentes casas comerciales, eh, pues bueno, van a contar con diseños diferentes que le van a permitir al clínico tener opciones de uso de ellos. Es importante tomar en cuenta que estos dispositivos sean biocompatibles. Y la biocompatibilidad es la relación no dañina de un material inerte en contacto con los tejidos biológicos. Es decir, necesitamos que estos dispositivos sean inocuos a los tejidos eh, eh, orales de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué ventajas deberían de tener los tornillos? ¿Cuáles serían las ventajas o los requisitos que estos dispositivos deberían de cumplir? Bueno, tienen que ser biocompatibles, tienen que tener dimensiones mínimas, es decir, tienen que ser lo suficientemente pequeños y lo suficientemente resistentes para poder usarse para los fines ortodóncicos. Las dimensiones tienen que ser lo suficientemente pequeñas para que puedan caber en espacios interradiculares. También se dice que deben de tener, eh, ser de fácil de colocación y que su uso sea muy sencillo. Creo que eso lo cumplen. Que la rosca que tienen los tornillos facilite la estabilidad o la retención primaria, es decir, cuando el tornillo lo coloquemos pueda detenerse inmediatamente y esto permita que los tornillos puedan tener una carga inmediata. Cuando hablamos de carga inmediata, bueno, vamos a mencionar que en las primeras etapas, cuando se colocan estos dispositivos, las fuerzas que se aplican o la carga que se aplica a ellos debe ser menor a 50 gramos. Esto tiene por objetivo facilitar la estabilidad secundaria o retención secundaria del dispositivo. Tienen que tener una resistencia suficientemente amplia contra las fuerzas ortodóncicas y aquí tendremos que tener muy en cuenta que el clínico tiene que tener eh, conocimientos mecánicos actuales, esto es importante eh, para el uso de los tornillos. Otra ventaja que ofrecen es que no dependemos de la cooperación del paciente y los resultados que puedan ofrecer sean equivalentes o mejores respecto a las variantes habituales de anclaje. Que la forma de retirarse sea sencilla, el costo mínimo, ya lo mencionamos, y que pueda satisfacer las exigencias estéticas, es decir, que no se observen tanto por parte de los pacientes. Estos dispositivos, bueno, tienen empleándose desde 1954. Gainsford y Hinckley fueron los primeros en emplearlos en el 54 del siglo pasado. Y en 1980, Thomas Creekmore y Eklund iniciaron con el uso de estos dispositivos para la intrusión. Pero la popularidad de estos dispositivos se alcanzó hasta los años de 1990. Es decir, tenemos 30 años con el uso de estos dispositivos que son una evolución de los implantes dentales. Es decir, los implantes dentales es una evolución porque son mucho más pequeños. Estos dispositivos ofrecen una retención mecánica, no se integran, son más cortos y menos anchos que los dispositivos y nos van a permitir trabajar con un anclaje directo o indirecto. Los mini implantes van a tener algunas características, van a tener componentes, vamos a tener que tienen diferentes tipos de tornillos
eh, se utilizan esencialmente en dos materiales, en acero inoxidable y en titanio. Tienen diferentes dimensiones y de acuerdo a las características del tornillo vamos a tener eh, en qué áreas o en qué sitios de la cavidad oral se van a localizar o se van a colocar. Eh, con respecto a las partes o a los componentes del mini implante, vamos a tener que estos dispositivos tienen tres partes. Primero, una cabeza, un perfil transmucoso y una rosca. Y la cabeza de este dispositivo es la parte que se encuentra expuesta en la cavidad oral y es el sitio donde nosotros vamos a aplicar la fuerza, es decir, donde vamos a utilizarlo de apoyo, ya sea colocando cadenas elásticas, ya sea colocando resortes o de níquel titanio o de acero inoxidable, utilizando alambres. eh, eh, este es el elemento muy importante porque es un elemento de apoyo para poder aplicar la fuerza. En ese sentido, pues la cabeza del tornillo va a permitir utilizar, como mencioné, cadenas elásticas, resortes, aplicar el uso de alambres redondos o rectangulares, pero esencialmente va a depender mucho de la forma que tenga la cabeza y del fin para el cual estemos colocando el dispositivo. Otro de los componentes va a ser el perfil transmucoso, que es una superficie lisa que va a estar en contacto pues, con los tejidos blandos, con el espacio transmucoso. Este va a disminuir el riesgo de acúmulo de placa bacteriana y adherencias. Las características del perfil transmucoso va a depender del área de colocación de tornillos. En las diferentes áreas de la cavidad oral, por ejemplo, en la mucosa palatina, es mucho más gruesa en la región eh, eh, posterior a los molares inferiores. También es un área de mucho espesor de la mucosa palatina, bueno, del tejido blando. Y aquí es donde nuestros perfiles transmucosos tendrían que ser un poco más gruesos. De tal forma que estos perfiles transmucosos van a tener que ir muy adecuados a los espesores de los tejidos. La siguiente parte del mini implante van a ser los componentes. La rosca va a corresponder a la parte intraósea del mini implante. Pueden ser simples, dobles o hasta triples las roscas y los tornillos pueden ser cónicos o cilíndricos. Usualmente empleamos tornillos cilíndricos, puede haber dispositivos cónicos eh, y cuando hablamos de la rosca, eh, de aquí derivan dos tipos de tornillos, los tornillos que son autorroscantes y los tornillos que son autoperforantes. La diferencia entre uno y otro es que el tornillo autorroscante es un tornillo que vamos a tener que hacer una perforación guía, es decir, vamos a tener que hacer un fresado con un drill, con una broca, previa a la inserción del tornillo. Y el tornillo autoperforante es un tornillo que basta que nosotros lo vayamos insertando para que el tornillo vaya penetrando y alcance la profundidad deseada. ¿Qué características tiene cada uno? Desde un punto de vista técnico, tal vez convendría que todos los tornillos fueran simplemente autorroscantes y que requirieran de una perforación guía previa. Sin embargo, para efectos prácticos y la evidencia que han demostrado clínicamente es que los tornillos autoperforantes pues son mucho más cómodos para colocar. No tenemos que tener un equipamiento más costoso, es decir, tener un taladro que tenga un torque adecuado para la perforación previa del tornillo, de tal forma que los tornillos autoperforantes a través del tiempo han demostrado bueno, que han sido bien aceptados y la evidencia que han demostrado por su resistencia es la razón por la que hoy en día son los que más se emplean. Antes lo que hacíamos con un tornillo autorroscante, pues lo primero que hacíamos era preparar al paciente y en áreas muy densas, incluso hoy en día, si tuviéramos que hacer una colocación en la región retromolar, por ejemplo, que es una zona muy densa, un hueso muy compacto,
En ocasiones tenemos que hacer alguna perforación guía, se hace la perforación guía y después se puede colocar el tornillo. Con respecto a las dimensiones, los tornillos, y las dimensiones me refiero al ancho de los tornillos, pues que actualmente nosotros trabajamos con dimensiones de 1.5 o 1.6 y de ahí saltamos a los tornillos de 2.0. Digamos, para efectos clínicos así prácticos del día a día, son las dimensiones más habituales con las que trabajamos en la clínica. Excepcionalmente llegamos a utilizar tornillos de 1.2 o 1.3 en la región alveolar anterior inferior en la mandíbula. Y con respecto también a las dimensiones, vamos a tener que con respecto a la longitud, los tornillos los vamos a emplear desde 6 milímetros hasta 12 milímetros, que serían los más habituales. Y si yo tuviera que emitir una recomendación de cuáles son los tornillos que con frecuencia empleamos o cuáles son los que deberíamos de tener sí o sí en un stock tradicional, bueno, tendrían que ser tornillos de 7 y 8 milímetros, ¿sí?, de longitud, y tornillos de 12 milímetros. Los tornillos de 7 y 8 milímetros tendrían que ser de diámetro de 1.5 o 1.6 y los tornillos de 12 milímetros serían de un diámetro de 2.0. Son las longitudes más adecuadas. Es importante mencionar que cuanto más largo es un tornillo, más susceptible es a la ruptura, de tal manera que también tiene que ir directamente proporcional la longitud. Entre más largo sea un tornillo, tiene que ser más ancho. Ok, con respecto a la localización, pues nosotros vamos a tener diferentes áreas de la boca donde los vamos a situar a los tornillos, tanto en maxilar como en mandíbula y tanto en la región palatina. De tal forma que podemos trabajar en la cresta alveolar maxilar, en la cresta alveolar mandibular, en el área retromolar y en la cresta infracigomática, digamos, tanto en el maxilar como en la mandíbula. Eh, y en el maxilar vamos a poder utilizar los tornillos en la región palatina. Es importante tomar en cuenta el espesor del hueso. En la clasificación de Misch nos dice que tenemos 4 tipos de hueso alveolar, donde el más recomendable para nosotros sería el tipo 2, el compacto poroso. Entonces, esta es la clasificación de Misch, entonces nos conviene trabajar en esto. Y también Millard habla con respecto a tomar en cuenta el perfil transmucoso, el biotipo gingival. Entonces, habrá que tomar muy en cuenta el área donde lo vamos a colocar y también el espesor que tengan los tejidos blandos. De acuerdo a la localización y al ejemplo que pusimos, un área muy densa sería el área alveolar anterior inferior, es decir, arriba de la sínfisis del mentón, es un área de tejido de hueso compacto, así como en el área retromolar mandibular, son áreas donde vamos a encontrar. Y cosa opuesta, a nivel del área retromolar en el maxilar, vamos a encontrar un hueso tipo 4, donde usualmente buscamos no colocar tornillos en esa región porque tenemos un hueso mucho más poroso. En el maxilar entonces vamos a poder colocar por la parte vestibular, por la parte externa, vamos a poder colocar tornillos en el área subespinal, en la apófisis alveolar, en la cresta cigomática o infracigomática y en el área retromolar. Y en la región palatina, pues vamos a poder colocar en áreas paramediales a la línea media, así como en la misma línea media y en áreas laterales que van desde la cresta con los bordes marginales hasta 10 milímetros hacia la línea media
desde mesial de los segundos molares hasta los premolares. Esto nos va a permitir colocar en diferentes tipos de dispositivos para los fines que sean necesarios. Hablando del área subespinal, bueno, vamos a utilizar tornillos de 1.6 de longitudes de 7 y 8 milímetros, y estos tornillos los vamos a poder colocar entre las raíces de los centrales superiores, entre las raíces de los centrales y laterales, dependiendo del tipo de movimiento que generemos. El objetivo de estos tornillos van a ser la intrusión de los incisivos maxilares, y esto es importante para cuando tengamos algún tipo de exceso vertical debido a una sobreerupción de los incisivos eh, superiores. Sin embargo, es importante mencionar que en ocasiones, si yo aplico la fuerza eh, más hacia la línea media, voy a producir una intrusión y una proinclinación de los incisivos eh, maxilares. Lo que aquí buscamos es que si yo puedo colocar mis tornillos incluso entre lateral y canino, voy a facilitar el movimiento de intrusión evitando que se proinclinen mis incisivos maxilares, porque yo podría colocar incluso mis tornillos en la línea media, pero lo que voy a producir es una mayor proinclinación de estos cuatro incisivos. Entonces, con frecuencia, el sitio de elección es entre lateral y canino para producir fuerzas que me permitan intruir estos cuatro dientes. Y nosotros vamos a aplicar elásticos. Usualmente colocamos esta forma de enganchar el elástico de una cadena elástica, o bien en el arco colocamos un gancho crimpable invertido, y esto va a ser mucho más sencilla la colocación del elástico desde el gancho hasta el mismo tornillo. También los tornillos los colocamos en el área retromolar. Esta área retromolar es un área poco frecuente, habrá que tener cuidado. En esta zona tenemos los agujeros alveolares posteriores, donde ingresan los nervios alveolares posterior y medio. Es un sitio que poco se utiliza. Se emplean estos tornillos para realizar algún tipo de distalización y sobre todo de verticalización de molares. Eh, su uso es poco frecuente. Las longitudes que se emplean para estos tornillos son de 1.6 y el diámetro de 1.6 y la longitud es de 8 a 10 milímetros. En la apófisis alveolar, es decir, en toda la pared lateral del maxilar, vamos a poder colocar tornillos en el espacio interradicular. Estos tornillos pueden ser de diámetro de 1.6 o 1.5 y las longitudes serán de 7 y 8 milímetros. 7 u 8 milímetros. El objetivo de estos dispositivos va a ser como anclaje tipo A, es decir, como un anclaje posterior cuando queremos cerrar espacios. Un anclaje tipo A, como lo describió Burston, me van a servir para producir movimientos de intrusión de este segmento posterior, me van a servir para colocar brazos de poder, me van a servir para verticalizar segmentos posteriores. Entonces, estas es las indicaciones de estos dispositivos, y el sitio de inserción, como lo voy a mencionar en la siguiente edición del uso de mini tornillos, van a ser a nivel de la línea mucogingival, y la dirección de inserción dependerá mucho del espacio interradicular que tengamos para que los tornillos puedan tener un espacio biológico adecuado entre las raíces de los dientes. En la región palatina, pues vamos a poder trabajar nosotros con diferentes tornillos. Podemos utilizar tornillos que sean de 1.6 de longitudes de 8 milímetros, pero también podemos utilizar tornillos que son de 9 milímetros de longitud, pero de 2.0 o 2.1 de diámetro. Es decir, podemos trabajar con estas dos alternativas. ¿De qué va a depender? En primera medida, pues de la longitud, también del espesor que tengamos en la mucosa,
del procedimiento que se vaya a realizar. Los sitios de colocación van a ser en áreas paramediales a nivel de premolares, a la línea media. Sobre la línea media a nivel de primeros molares o de premolares, y también en áreas laterales que van desde el margen cervical y a una distancia no mayor a 10 milímetros desde mesial del segundo molar hasta el primer premolar. Estas son las áreas de colocación. Ahora, ¿para qué nos van a servir estos tornillos? Me van a servir como un anclaje posterior. Si colocamos una barra en T en la parte anterior, me van a servir para poder realizar movimientos de distalización, para realizar movimientos de intrusión, me van a servir para realizar movimientos de expansión, si se acompañan de uso de algún dispositivo o algún tornillo de expansión, eh, esencialmente. También en el maxilar utilizamos tornillos en la cresta infracigomática. La cresta infracigomática vamos a emplear tornillos de 2.0, ¿sí? O 2.1 milímetros de ancho el tornillo, con una longitud de 12 y también hasta 14 milímetros. Digamos que el tornillo por elección es de 2.0 por 12 milímetros para la cresta infracigomática, y estos tornillos me van a servir para producir una distalización del arco superior, me van a servir para producir movimientos de intrusión, para poder verticalizar algunos dientes y también como elemento de anclaje tipo A. Entonces lo que hacemos cuando colocamos estos dispositivos en boca es procurar que vayan lo más paralelo a las raíces de los dientes, es decir, que permitan que los dientes puedan moverse hacia la parte posterior. Estos dispositivos nos van a permitir que al aplicar la fuerza de distalización yo pueda situarla por debajo del centro de resistencia del grupo de dientes que yo voy a mover. Esto va a hacer que durante el efecto de distalización o durante el tiempo que se produzca la distalización, bueno, lo que va a ocurrir es que va a haber una ligera tendencia a que los segmentos posteriores se intruyan, y esto permite que podamos generar movimientos que antes no hacíamos, que a lo mejor estaban contraindicados en personas que crecían verticalmente. Entonces, como es este caso se decidió por agenesia de un lateral distalizar los segmentos posteriores. Se decidió porque la paciente quería colocarse un implante, entonces colocamos los dispositivos, como se pueden ver aquí, y en un principio se colocaron cadenas elásticas, después pueden ser sustituidas por plechers o resortes cerrados de níquel titanio para producir la distalización adecuada, y nosotros podemos ir generando el espacio para que puedan después rehabilitarlo. Y como se observa en las imágenes, bueno, el espacio lo fuimos ganando mientras fuimos ascendiendo el grosor o fuimos cambiando el calibre de los arcos hasta trabajar con arcos de acero inoxidable que nos permitieran realizar este tipo de movimientos, ¿sí? Para poder lograr los cambios que nosotros necesitamos. En la sínfisis mandibular, nosotros vamos a colocar tornillos que nos van a permitir eh, realizar movimientos de intrusión. En este sitio podríamos tener una variante. Usualmente en los stock de tornillos que tenemos tornillos de 1.5, 1.6, y hago la mención de 1.5 y 1.6 porque va a depender mucho de la compañía o de la marca que ustedes empleen de tornillos. Eh, Aquí lo que nosotros sugerimos es que si el espacio interradicular es muy cerrado, pudiera emplearse un tornillo de 1.3 de diámetro, o bien, previa a la nivelación y generar el espacio suficiente para la inserción del tornillo, bueno, se pueda colocar. La longitud de los tornillos es recomendable de 6
entre 6 y 7 milímetros de longitud y el objetivo va a ser producir la intrusión de estos incisivos. Ahora, ¿con qué tipo de dispositivo se puede realizar esta intrusión? Aquí no importa qué tipo de brackets sean los que ustedes empleen, podemos trabajar con prácticamente cualquier tipo de brackets. Akinpech tiene una gran variedad de brackets, desde brackets de ligado tradicional hasta brackets de autoligado. Y el empleo de cualquiera de estos es útil para todos los procedimientos. Lo importante es saber que los dispositivos que usamos de anclaje temporario son compatibles con cualquier tipo de brackets. Sin embargo, habrá brackets que van a facilitar algún tipo de movimiento por las características mismas que tenga estos aparatos. Entonces nos van a servir para producir movimientos de intrusión y al igual que en el arco superior, si yo quiero evitar la proinclinación de los incisivos mandibulares, bueno, pues voy a tener que tener muy en cuenta la colocación del tornillo. Si bien yo quisiera ahorrar y solamente colocar un solo tornillo, tengo que tomar muy en cuenta que también durante el movimiento de intrusión de estos incisivos se van a proinclinar. Si yo quiero evitar la proinclinación, probablemente me convenga colocar los tornillos entre lateral y canino para que el movimiento sea más de intrusión y tenga menos cambios en sentido vestíbulo lingual, la corona de los dientes. Y son características que habrá que evaluar en cada caso en particular, porque si en algunas situaciones clínicas a mí me conviene que se intruyan y se proinclinen, entonces mi tornillo me conviene que esté más situado hacia la línea media. Y esto tiene que ver por los centros de resistencia de los dientes. En la medida que el tornillo está situado más hacia posterior, la aplicación de la fuerza pasa más cercana a los centros de resistencia y los incisivos tienden a proinclinarse menos. Entonces creo que esto es un elemento muy importante a tomar en cuenta para la utilización de estos dispositivos. En la mandíbula también vamos a colocarlo en las paredes laterales de la misma o en la apófisis alveolar de la mandíbula. Son tornillos que se van a colocar en el espacio interradicular, es decir, los vamos a situar entre las raíces de estos dientes. Vamos a utilizar tornillos con diámetros de 1.6 o 1.5 y longitudes que van de 7 a 8 milímetros. Es decir, yo puedo tener dentro de mi stock, como ustedes han podido ver, los tornillos que más se emplean serían los de 7 milímetros. Entonces puedo tener tornillos de 7 y 8 milímetros y van a cubrir prácticamente un buen número de necesidades clínicas que nosotros podamos tener. Estos tornillos se van a emplear como anclaje tipo A, es decir, como un anclaje posterior cuando yo hago extracciones y quiero cerrar o retraer el segmento anterior, los vamos a utilizar como elementos que me sirvan para producir verticalización de molares, para colocar cantiles libres o brazos de poder, para verticalizar también caninos. eh, y estos tornillos los vamos a colocar desde el área de entre segundo y primer molar hasta primero y segundo premolar. Otros de los tornillos que nosotros colocamos en mandíbula van a ser los tornillos que se colocan en la línea oblicua externa o también descrito como repisa o shelf mandibular. Estos tornillos los vamos a colocar en este espacio. La línea oblicua externa corre a partir del primer molar y la variabilidad en la amplitud es amplia entre un paciente y otro. Hay pacientes que se palpa muy bien esta línea oblicua externa o esta repisa mandibular inmediatamente distal al primer molar y hay pacientes que se palpa hasta distal de los segundos molares. Entonces habrá que tomar muy en cuenta las características anatómicas de cada paciente porque de esto va a depender el sitio de colocación de los tornillos. Habitualmente se sitúan en estos dos puntos que se ven en la imagen y nosotros vamos a trabajar con dimensiones de tornillo de 2.0 y hasta también 2.1 y con longitudes usuales o promedio de 12 milímetros.
Esto nos va a permitir aplicar fuerzas para producir movimientos de distalización o también como dispositivos de anclaje tipo A. Esencialmente nosotros buscamos que este tipo de dispositivos al colocarse en boca va a depender también la colocación del tornillo de la disposición de esta línea oblicua externa. En ese sentido vamos a tener que, en algunos casos vamos a colocar tornillos mucho más verticales y en algunos casos tornillos con una ligera inclinación hacia atrás por la distribución de esa línea oblicua externa o esa repisa mandibular. Una de las características que se tiene cuando empleamos estos dispositivos es que nos van a permitir generar movimientos de distalización de 5 dientes, de 4 o 5 dientes simultáneamente. Eh, ¿Qué características necesitamos para este tipo de dispositivos o para este tipo de mecánicas? Bueno, principalmente es utilizar brackets que ofrezcan menor resistencia a- a- al movimiento, es decir, que tengan menos fricción. Es decir, preferentemente para esto sí se necesitaría un bracket de autoligado o bien un bracket 0.22. Un bracket 0.18 no sería el más idóneo. Entonces, en ese sentido, habría que trabajar con brackets 22 de ligado convencional y preferentemente de autoligado para producir estos movimientos de distalización, que durante la etapa de distalización va a haber una tendencia a que los segmentos posteriores tiendan a intruirse ligeramente y esto impide que se abra la mordida. ¿Qué hacemos? Esta imagen muestra que hay tornillos que nosotros podemos colocar mucho más verticales y el tornillo es pues, ligeramente convergente a las raíces, pero en cierta forma entra separado de ellas, lo cual va a permitir que cuando apliquemos fuerzas, estos segmentos posteriores puedan moverse ligeramente hacia distal. Una de las recomendaciones es dejar medio milímetro de excedido el alambre porque los segmentos posteriores se van a mover hacia distal y en una primera etapa nosotros colocamos cadenas elásticas y posteriormente cambiamos a resortes de níquel titanio para que la fuerza sea más constante y no tengamos que estarlas cambiando las cadenas cada 15 días. Entonces aquí es una forma en la que se colocan también algunos tornillos. Quiero finalizar pues agradeciendo la oportunidad eh, de este espacio y a todos por su atención y por el tiempo de haberme escuchado. No dejen de ver la siguiente edición donde vamos a hablar del uso de los clínico, del uso de los mini implantes para qué situaciones clínicas específicas nosotros los empleamos. Que tengan buen día. Hasta pronto.